Buenas tardes. Estando reunidos en la ciudad de Mexicali, siendo las 12 horas del día 6 de febrero del 2020, el Comité de Transparencia de este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para celebrar la segunda sesión ordinaria del 2020. Nos encontramos reunidos el magistrado Alberto Loaiza, el magistrado Carlos Montero y su servidor Guillermo Moreno Sada, integrantes del Comité de Transparencia. Para tal efecto se les envió previamente la orden del día. Se les pregunta si están de acuerdo con la orden del día. Magistrado Loaiza. Montero. Como siguiente punto del orden del día, la verificación del quórum legal. Secretaria, si da fe. Doy fe. Muy bien. Con tercer punto del orden del día, pasaremos el uso de la voz a la coordinadora de informática y transparencia del tribunal para que nos presente los puntos a resolver, ¿no? Okay. Como punto 3 tenemos la presentación y en su caso validación del informe anual de solicitudes de información recibidas en el año 2019, del informe anual sobre dificultades observadas para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como del informe anual sobre acciones de transparencia proactivas ejecutadas en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Tenemos que con la única finalidad de cumplir con lo establecido en el artículo 16, fracción 14 de la Ley de Transparencia del Estado, el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California y el artículo 6 del lineamiento para la presentación del informe anual de acceso a la información que deben remitir al órgano garante los sujetos obligados, tenemos que esos artículos quedan transcritos en el acta para mayor comprensión, pero cabe resaltar el artículo 6 del lineamiento mencionado. El informe anual de acceso a la información pública contendrá información generada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior. El informe deberá ser entregado en los formatos diseñados por el órgano garante para este fin, en los cuales se reportarán los siguientes rubros. Fracción primera, número de solicitudes de acceso a la información que le fueron presentadas, así como sus resultados y tiempos de respuesta. Fracción segunda, acciones de transparencia proactiva ejecutadas por el sujeto obligado. Fracción tercera, dificultades observadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General y la Ley Estatal en materia de transparencia. En virtud de lo anterior, se propone al comité la validación de los informes anuales referidos. A su consideración se solicita su validación para los informes, para el informe anual de solicitudes de información del año 2019. Magistrado Loaiza. A favor de que se valide. Magistrado Montero. A favor, presidente. Y yo a favor para su constancia, ¿no? Bien. El siguiente punto del orden del día es el punto número 4. Faltan dos informes aquí, magistrado, por validar. Uno es el informe anual de solicitudes y los otros son el informe de acciones proactivas y el informe de dificultades sobre acciones proactivas realizadas en cumplimiento. Son tres formatos que vienen al final del acta. ¿No están en el mismo punto 1? Pero son tres informes diferentes. Y usted mencionó ahorita nada más el informe de solicitudes. Entonces, se somete también a su consideración los otros dos informes de El de acciones proactivas y el de dificultades. A favor de los informes que se valide. Magistrado Montero. A favor, presidente. A favor también. Entonces, pasando al siguiente punto, tenemos que la primera sala de este tribunal determinó la clasificación de información como reservada de la información requerida mediante una solicitud de acceso referente al expediente 28 de 2020 del índice de la primera sala. Esto en virtud de no haber causado estado. Lo anterior de conformidad con los artículos 113, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su homólogo el artículo 110, fracción décima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, los cuales se encuentran transcritos en el acta del comité de la presente sesión.
Cabe rescatar el artículo 110 que dice: como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación, fracción décima, vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. De igual forma, se citan los numerales séptimo y trigésimo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, los cuales fueron aprobados mediante acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mismos que se transcriben en el acta de la presente sesión, los cuales refuerzan lo expresado por el artículo en mención. De lo anterior, resulta evidente que existe un inconveniente legal para poner a disposición del solicitante la información que requiere, hasta en tanto no haya causado estado, pues su divulgación vulnera la conducción del expediente en tanto no quede firme. Queda claro que el legislador optó por reducir el acceso a la información jurisdiccional a un momento procesal concreto, marcado, en todo caso, por la solución definitiva del expediente. Por tanto, toda información que obre en el mismo, previo a su solución, se entenderá como válidamente reservada. El difundir o dar a conocer información sobre un procedimiento jurisdiccional antes que cause estado se supone un daño específico al actualizarse el riesgo de la alteración de diversos derechos dentro del proceso. Dicho daño resulta también presente, pues con la sola divulgación de la sentencia representaría la vulneración de la conducción del expediente. Asimismo, podemos hablar de un daño probable, pues existe la posibilidad de la existencia de un efecto nocivo en la conducción de un expediente judicial previo a que cause estado. Es por ello que se propone al comité confirmar la clasificación de información como reservada determinada por la primera sala. ¿Esto es en base a una solicitud? Sí, una solicitud. ¿Y la solicitud me podría repetir, licenciada, en qué consiste? Solicita el expediente 28/2020 de la primera sala. ¿Y ya causó estado o no causó estado? No se encuentra en trámite. Magistrado Loaiza. Creo que ese tema ya ha sido tratado en distintas ocasiones, ¿no? Y siempre he votado en el sentido de que es información reservada. Sí, Magistrado Montero. Yo voto en contra, sosteniendo mis criterios anteriores. Desde el punto de vista que sostengo que se le debe otorgar todo expediente al ciudadano, al solicitante, en versión pública, es decir, dando aquella información que la ley establece, como información privada. Sí, yo estoy a favor del punto de acuerdo, ¿no? Como punto quinto del orden del día, presentación y en su caso aprobación de la clasificación de información como confidencial de las versiones públicas de resoluciones dictadas por el Pleno de este tribunal en el año 2018, de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción 12 de la Ley de Transparencia Estatal, con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 83, fracción sexta, inciso B, de la misma ley. Los expedientes pues quedan transcritos en el acta. Se trata de 477 expedientes. Y tenemos que, conforme a lo previsto en los artículos sexto, apartado A, fracción segunda y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce por una parte la obligación del Estado de proteger la información relativa a la vida privada, así como a los datos personales, y por otra, los derechos de los titulares de la información relativa a sus datos personales a solicitar el acceso, rectificación o cancelación de estos, así como oponerse a su difusión. En el caso concreto, se advierte que la información está clasificada por la ley como confidencial, ya que se advierte que las resoluciones contienen información de acceso restringido clasificada por la ley como confidencial con base a los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción 12, 106 y 107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California. El artículo 4, fracción octava y novena de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados para el Estado de California. Séptimo, fracción primera, 38º, fracción primera de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para elaboración de versiones públicas.
los cuales fueron aprobados mediante el acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016. También el artículo 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Dichos artículos se transcriben en el acta de la presente sesión para mayor comprensión. El artículo 4 de la Ley de Transparencia del Estado establece lo siguiente. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: fracción 12, información confidencial. La información en posesión de los sujetos obligados que refiere a datos personales, la que se refiere a los secretos bancarios, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, así como aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan derecho a entregarla con ese carácter, por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la Ley General y la presente ley. Mientras que la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de California dice: para los efectos de la presente ley se entenderá por datos personales cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. También contempla lo que son los datos personales sensibles. Dice: aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran datos sensibles personales los que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, en su artículo 172, dice: se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa, la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica, identificada o identificable, tales como el nombre, número telefónico, edad, sexo, registro federal de contribuyentes, clave única de registro de población, estado civil, domicilio, dirección de correo electrónico, origen racial o étnico, lugar y fecha de nacimiento, lugar de origen y nacionalidad, ideología, creencias o convicción religiosa, filosófica, política o de otro género, los referidos a características físicas, morales o emocionales, preferencias sexuales, vida afectivo, familiar o cualquier otro referente al estado de salud físico o mental, datos laborales, idioma o lengua, escolaridad, patrimonio, títulos, certificados, cédula profesional, saldos bancarios, estados de cuenta, número de cédula, bienes muebles o inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, buró de crédito, seguros, afores, fianzas, tarjetas de crédito o de débito, contraseñas, huellas dactilares, firma autógrafo y electrónica, códigos de seguridad, etc. Se advierte que las resoluciones dictadas por el Pleno y por las salas de este tribunal contienen información que se ajusta exactamente a la hipótesis contenida en las disposiciones legales referidas, pues contienen datos personales relativas al nombre, edad, cédula profesional, domicilio, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, lugar de nacimiento, características físicas e intelectuales descriptivas de la persona, cuentas bancarias o cantidades en dinero relativas al patrimonio, datos de registro de identificación de vehículos, los cuales la ley contempla como confidenciales. Ahora bien, con el ánimo de garantizar el derecho de acceso a información pública y de velar por la protección de datos personales contenidos en las resoluciones del tribunal, así como salvaguardar el derecho a la privacidad, es menester de este órgano jurisdiccional la elaboración de versiones públicas de las resoluciones que ponen fin al procedimiento, una vez que hayan causado estado, y publicarlas en el portal de internet del mismo, lo anterior en atención a los artículos 4, fracción 26, 80 y 83, fracción sexta, inciso B, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Resulta evidente que existe un inconveniente legal para poner a disposición del público de manera completa la información vertida en las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, pues ciertas partes de la misma contienen datos personales de los particulares.
de conformidad con los lineamientos 62º, inciso B, de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, no se aplica la prueba de daño en atención a que las versiones públicas citadas en la presente acta solo son para efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en los títulos 5 de la Ley General, 3 de la Ley Federal y las análogas de las leyes locales de transparencia, por lo que basta con que sean aprobadas en la presente sesión. Dicho artículo se transcribe en la presente acta. En relación a la versión pública de las sentencias que se turnaron a la unidad de transparencia de este tribunal, se advierte que cumplen con los lineamientos 56º y demás aplicables de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Quinto, 18º y demás aplicables de los lineamientos para la elaboración de versiones públicas de resoluciones y sentencias que tiene bajo su resguardo los órganos jurisdiccionales y administrativos del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. En virtud de lo anterior, se propone al comité confirmar la clasificación de información como confidencial. Entonces, como primer punto es confirmar la clasificación con información confidencial de los datos relativos al nombre, edad, cédula profesional, domicilio, clave única de registro de población. Vamos a aprobar las versiones públicas de las sentencias del tribunal. Y posteriormente vamos a aprobar las versiones públicas que fueron remitidas al Comité de Transparencia, ¿no? Sí. Ok. Entonces, primer punto. Presidente, yo no tengo una duda. El único tema que me vota es lo de la cédula profesional. Esas están en línea, son públicas, es información pública. Aquí te enseño mi cédula, está bien. Nomás con mi nombre, el nombre de cualquiera de nosotros podemos acceder. Es la única que... La cédula la sacaste de los lineamientos generales del Instituto Nacional. Nomás pones tu nombre por completo y te sale el número de cédula. Ok, lo saqué del reglamento, perdón. Lo saqué del reglamento de la Ley de Transparencia del artículo 172. Sí, sí. ¿De la ley general o de la ley? De la Ley de Transparencia del Estado. Okay. Dice, se consideran datos personales de manera enunciativa más no limitativa, te menciona varios, y después de certificados dice cédula profesional. ¿Y la ley general, sabremos qué dice al respecto? ¿Tenemos términos para tomar esta decisión? Yo creo, magistrado, con todo respeto, que si bien es un documento que es público y que está a consulta de cualquier ciudadano metiéndose a la página de la Secretaría de Educación Pública, la razón por la que en una sentencia es un dato personal que se entiende confidencial es porque lo está vinculando con un proceso judicial. Creo yo que por ahí va la razón de la reserva como confidencial en el juicio. Que no se sepa quién es el abogado. Que no se sepa quién es el abogado o si la parte actora tiene una profesión o no. O sea, tendrían que hacer mayor investigación, irse a la página de Secretaría de Educación, tener el nombre completo, ellos, del actor. Pero como aquí ni será el nombre del actor ni será el nombre del abogado, pues dejar su cédula profesional vincularía a esa persona, ya sea al abogado o a la parte actora. En nuestros juicios, si mal no recuerdo, el desahogo de la prueba pericial, en su mayoría se inicia con la prueba de la autoridad, ¿no? Si mal no recuerdo. Creo que sí. Y luego entonces, ese perito, la información de ese perito es confidencial. Del perito de la autoridad. De la autoridad. Interesante, ¿no? Interesante. Eso ya tendría que valorarse tomando en consideración que él sería el de la autoridad. La autoridad y sus titulares no es información. Ajá, pero él es un perito, no es la autoridad. Entonces, si pudiera ser confidencial, y igual y si el perito, vamos a decir que es... Pues es que él es un servidor público, ¿no? También vamos a decir que el perito sea en agronomía, pues entonces empieza siempre su escrito diciendo, soy el perito ingeniero X, por mi cédula tal, y entonces pues las partes tienen un interés de verificar que sí sea ingeniero y que su cédula esté en orden. Claro, las partes. Las partes. En este caso es la información que se pone por ley, o sea, a disposición de cualquier
ya que si el titular o las partes solicitan el expediente, a él sí se le puede entregar la información completa. Estas son las versiones públicas, lineamientos para las versiones públicas, pero si alguien solicita vía transparencia esa información se le da. Siempre y cuando acredite que él tiene interés en el parte, pues. Bueno, Toda vez que esto se está videograbando y queda registrado, pues las personas saben que pueden accesar a la página de Claro. Aparte que yo creo que es más la página de la SEP que la de nosotros, ¿no? Bueno. Okay. Bueno, magistrado Loaiza, a su consideración el primer punto. A favor. Magistrado Montero, Por favor. a favor yo también. Bien. Y el segundo punto, aprobar las versiones públicas de las sentencias que fueron remitidas a la unidad de transparencia. Magistrado Loaiza, A favor. Montero, y a favor su servidor también. ¿Sería todo? Sí. ¿No? Si no hay algún otro tema que tratar, damos por